Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Hoy, finalmente, vamos a terminar los análisis posicionales de cara a lo que va a ser el draft 2025 de la NFL. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Redshirt Podcast que vas a poder escuchar, como siempre, en Spotify, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle, ¿ok? De la misma manera nos seguís en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio es traído a ustedes gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos y querés que te llegue a la puerta de tu casa, compra en Tienda Mía, donde además con No Huddle te conseguimos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra. Si es la primera vez que compras en la web o en la aplicación de Tienda Mía, utilizas nuestro código de descuento No Huddle, guión del medio mía, el cual tenés en la descripción de este programa, y disfrutas de un 10% de descuento en el valor total, incluyendo envío de tu primera compra con Tienda Mía. Muchas gracias a ellos y nos metemos ahora sí en el episodio final de Redshirt Podcast, hablando de las posiciones de cara a lo que va a ser el draft 2025 de la NFL. Finalmente estamos aquí, finalmente ha llegado el día del draft. De hecho, este episodio va a salir el día del draft y hay muchas más dudas que certezas con esta clase de mariscales, hay que decirlo de esta manera, o tal vez hay certezas que no son tan positivas, pero para eso lo tenemos al hombre que más sabe de fútbol americano colegial en toda Latinoamérica. El Pumita Ramallo está con nosotros. Pumita, un placer tenerte aquí nuevamente en Redshirt Podcast, finalmente terminando estos análisis posicionales en lo que es ya la previa inmediata del draft 2025 de la NFL. ¿Qué tal, Agus? Saludos para vos y para todos los que nos escuchan. Y como bien decís, ya estamos justamente ahora en el día del draft, si estás escuchando esto, el día jueves 24 de abril, ya con el draft a punto de iniciar, seguramente con algún que otro rumor o los periodistas que dejan colar alguna predicción, medio información que tienen. Ejemplo, cuando Mayfield fue el pick número uno, que básicamente el día previo, las apuestas, por ejemplo, o la expectativa era que el primero sea Darnold, por ejemplo. Y si no, pero Mayfield no se hablaba de primer pick, por ejemplo. No era alguien que pareciera tener el convencimiento de Cleveland, y de repente sale la información el mismo día de que Cleveland estaba convencido y lo termina seleccionando. Eh, entonces fue una sorpresa eh, no tan grande porque, bueno, estaba dentro de las posibilidades, pero no era lo más esperado. Y después, a ver, informaciones que los periodistas tienen y no las dan o esperan, como por ejemplo el año pasado lo que pasó con Michael Penix. Es una información que la tenían. Rappaport era uno de los que tenían la información, no la dijo, esperó y se confirmó. Pero fue uno de los pocos, sí, de los pocos que cuando dieron el pick no se sorprendió. Creo que todos nos sorprendimos con ese pick. Entonces, nada, ya en el día del draft es algo distinto, es algo diferente a lo que son el resto de días. Vamos a tener unas predicciones ahí que insiders van a estar dando. Pero bueno, creo que algunos picks ya están un poco más dados, y creo que el pick número uno, por ejemplo, es uno de ellos, un jugador del que vamos a estar hablando hoy en día. Así es, pero no solo van a ver el primer pick, sino también van a ver el segundo, van a ver el tercero, van a ver el cuarto y todos los de la primera ronda en la transmisión que tenemos preparados para todos ustedes en lo que va a ser nuestro evento anual, básicamente con el draft de la NFL. Como lo hacemos desde el primer año, vamos a estar transmitiendo la primera ronda del proceso de selección colegial en vivo por nuestros canales de Twitch y YouTube, que nos encuentran ahí como No Huddle. Ok, a partir de las 8 de la noche, horario de la Argentina, 1 de la mañana, horario de España, y 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Vamos a estar en vivo por Twitch y YouTube para poder llevarles a ustedes la primera ronda, las reacciones, el análisis, la cobertura más completa en español del draft de la NFL. La van a tener con nosotros en No Huddle y además ya tienen disponible su machetito a mano, su gran machete, el mejor machete que pueden tener de lo que son los prospectos
que están disponibles para el draft 2025 de la NFL. Más de 200 reportes de draft en la guía del draft 2025 que hicimos en No Huddle, que se ha lanzado en esta semana para todos ustedes y que puedan tener acceso a cada uno de los prospectos, no, por lo menos la mayoría. No llegamos a hacer la totalidad de picks de draft seguramente, pero la gran mayoría de los que van a ser seleccionados, y muy seguramente el que tenga tu equipo, lo vas a tener disponible en la guía del draft 2025. Vamos a tener una link Te aquí. pongo dos Sí. asteriscos ahí, bueno, una machete para el día 1, día 2 y hasta día 3. Y obviamente, y creo que ninguna guía del draft, ni nuestra, ni de ningún, a ver, en español no hay, pero sí en habla inglesa, en inglés hay varias, ninguna tiene todos los picks, ya lo digo, el año pasado salió un jugador de una liga canadiense, nadie, a ver, lo teníamos, estaba el nombre ahí, pero yo no lo tenía visto, y creo que muy poca gente sí lo tenía visto. Es más, hablé después yo con una persona y me dijo que 1 hora o 2 horas después de haber sido seleccionado, recién ahí consiguió el tape de ese jugador, o sea, de esa universidad. Pero si no, nadie la iba a pedir ese tape. Así que puede pasar, la es NFL imposible. donde Es encuentra imposible. talento, realmente Sí, saca talento prefiere de arriesgar. donde venga, de donde venga. Sí, más ahí en tercera, bueno, no o sea, arriesgás, la preferís jugar con alguien de otro, con otro potencial más que bien, que por ahí ya sabes que no va a hacer mucho más. Es un swing grande, pero es un swing que puede ser de home run, como siempre se dice en estos casos. Y vos hablaste, Pumita, de que vamos a estar hablando de la primera selección global del draft 2025 de la NFL, y porque no tenemos la confirmación, porque no hay una confirmación per se, pero todo apunta en un 99% de las probabilidades, llámese apuestas, llámese insiders, llámese los mismos Titans y las señales que están enviando, de que Tennessee, con el primer pick global, va a seleccionar a Cam Ward, mariscal de la Universidad de Miami. ¿Qué va a tener Tennessee con él? Suponemos que va a ser su primer pick global, pero ¿qué va a tener Titans? Ya vamos a darlo por hecho porque es básicamente un hecho, que va a jugar en Nashville. Sí, un pick 1 que ya está anticipado. Anduve los últimos días leyendo y escuchando un poco bueno, ya seguramente en la transmisión vamos a estar hablando un poco más en detalle, pero como Tennessee se fue convenciendo y tengo entendido que hace un mes se convenció al 100%, sí que en el proceso pre-draft tenía ciertas dudas de si ir o no con Ward, necesitaban, sobre todo teniendo en cuenta un front office nuevo que tienen, necesitaban convencerse de Cam Ward, necesitaban verlo, entrevistarlo, estar con él, todo ese background que es muy importante a la hora de analizar un quarterback y bueno, ese convencimiento lo tuvieron más o menos después del, no recuerdo si es el Pro Day o el Combine, pero por ahí. Entonces, creo que es un pick uno está cantado y el draft empieza a jugar a partir del 2. Ahí sí se abren abanicos entre trade down, entre distintos jugadores. Pero Cam Ward va a ser el número 1. A ver, Cam Ward vale un pick número 1 en esta clase, sí. Si me decís en la clase pasada, yo te hubiese dicho que era tomar. Ahora, nunca te hubiese contestado que no, pero porque Cam Ward tiene ese brazo, tiene ese juego en el que hace que pueda ser un quarterback exitoso en la NFL. Ahora, el riesgo es alto porque es un jugador que comete errores, es un jugador que no es perfecto en cuanto a su toma de decisiones, en cuanto a su también protección al balón en ciertas oportunidades. Pero primero hablar de sus virtudes y por qué va a ser el pick número 1 del draft, y es que tiene un talento de brazo tremendo. Es ese brazo que no solamente es fuerza de brazo, que es algo importante, sino otra de las cosas que yo destaco es el toque que tiene. No es fácil muchas veces cuando tenés un brazo tan fuerte, tener esa capacidad de tener el toque de
poner el aire perfecto al balón para que le caiga al receptor que está buscando. Muchas veces lo logró con Restrepo, con Arroyo, que fueron sus receptores preferidos en ese tipo de situaciones. Y es un jugador que sabe cuándo tiene que ir el pase fuerte y sabe cuándo el pase tiene que ir con un poquito más de aire para que el receptor lo atrape. No es alguien que lanza solamente, digamos, jabalina, no hace así, listo, no, sino que es alguien que sabe darle ese toque. Y esto es algo que quería destacar de él porque he escuchado mucho esto del brazo que tiene y la fuerza que tiene, pero me parece que también es la capacidad que tiene para ponerle la fuerza suficiente en ciertos momentos. Otra de las cosas que me ha gustado es la capacidad para reconocer mis matches. Es alguien que funciona muy bien enfrentando man to man, sabe leer los matches muy bien. Creo que en cobertura zonal todavía va a necesitar un trabajo en lo que es lecturas, y ya voy a hablar un poco de toma de decisiones, pero en el man to man es alguien que tiene todo muy seguro. Se lo ve muy seguro en lo que va haciendo, en lo que va leyendo y en su toma de decisión. Ya cuando la cobertura zonal hay un poquito más de problemas, y bueno, ahora voy a estar hablando de ese tema de toma de decisiones. Y su gran virtud es ser un playmaker, es alguien que puede generar segundos dentro del pocket, puede generar segundos fuera del pocket, puede extender una jugada, puede lanzar en movimiento. Todo lo que es un playmaker en la posición de quarterback, Cam Ward lo es. Es ese molde de un quarterback NFL que puede generar por fuera de una jugada, por fuera del molde, por fuera de lo que se piensa que se va a ejecutar o de la idea de la jugada. Es un jugador que no, a ver, yo no creo que fuerce, por lo menos de lo que he visto de él, a mí nunca me dio la sensación de que fuerce siempre no la big play, pero sí su jugada de playmaker. Si la jugada era lectura A, B y decidir, leía A y B. Y la opción C para él era salir del pocket y a ver qué podía generar. Entonces, es alguien muy correcto siguiendo un libreto, pero cuando ese libreto se termina, no es que se termina la jugada, sino que se abre otra nueva jugada que la empieza a escribir él. Que le das una hoja en blanco y él te empieza a escribir. Entonces, esa capacidad para generar por fuera de ese libreto, pero sin romperlo, sin él querer hacer sus propias jugadas siempre. Esto es algo que me parece que con Callahan va a encajar perfecto en Tennessee, eh, porque es un coreback perdón, es un entrenador que entrenó un coreback obviamente mucho más hecho que Joe Burrow eh, en Cincinnati, mucho más hecho que Ward me refiero, pero que lo terminó de trabajar y le terminó de poner, o lo terminó de poner en un sistema ofensivo que no solamente le dio éxito en la NCAA, que por eso terminó siendo el pick número uno, sino que lo logró trasladar a la NFL. Y creo que con eso es algo que puede hacerlo con Ward. Y otra de las cosas que tiene Ward que quiero destacar es su capacidad para siempre hacer pie en el siguiente nivel. Saben que viene del FCS primero, del Incard Ward, de una universidad del FCS, pasa a Washington State. Pudo haber sido un pequeño paso en falso en la primera temporada, pero con errores y aciertos, no digo que fue una mala temporada de Cam Ward. Su segunda temporada fue mucho mejor. Después pasa a Miami, un programa grande, una universidad más grande, con otras exigencias, con otra presión, y termina teniendo esta temporada de casi ganador del trofeo Heisman. Entonces, esa capacidad para irse viendo en distintos niveles y siempre hacer pie y siempre mantenerse competitivo, son justamente cosas que también destaco en Ward. Ahora sí voy a los temas negativos y los que más me preocupan. Y digo que más me preocupan porque son cosas mejorables, por eso es que termina siendo el pick número uno y porque creo que lo es, pero si no las mejoras, sos un coreback que no tiene lugar en la NFL. Porque son errores de toma de decisiones en cuanto a cuando la jugada se rompe, cuando quizás estás en una tercera oportunidad por despejar, si no completas el pase, la jugada está rota y no encuentras ningún receptor,
Cam Ward muchas veces tiró el balón a ver lo que salía. Un error grosero, porque muchas veces terminó exponiendo al equipo en el sentido de que terminó en intercepción. El partido con California fue una intercepción absurda, un pick six. Ese partido termina ganando Miami, pero eso en la NFL no te va a pasar. Miami tuvo errores en ofensiva que le costaron más de 10 puntos al equipo de Miami. Más de 10 puntos en la NFL, si le das a la defensiva rival, no, casi que me atrevo a decir que hay un 99% de probabilidades de que eso ya no lo remontes. El college es distinto en este sentido, te da otras oportunidades, jugás contra otra competencia. La NFL contra profesionales, si cometes este tipo de errores, te lo van a hacer pagar hasta más caro más adelante en el partido. Entonces, las decisiones bajo presión las va a tener que mejorar, va a tener que saber cuándo la jugada se termina, va a tener que saber cuándo no lanzar ciertos pases, que creo que es algo que él sabe, pero que bueno, muchas veces quiere hacer más. Y si quiere hacer más, en la NFL va a tener que querer hacer un poco menos. Entonces, es lo que más me preocupa respecto a Cam Ward y que su toma de decisiones vaya a peor. O no las termine de mejorar. Después otra de las cosas que va a tener que mejorar, va a tener que tener cuidado es la protección al balón. Ha tenido fumbles y es un jugador que tiene el balón muy a la intemperie, digamos. Está ahí a punto de un golpe, fumble. No, no tiene una mala fuerza de manos, no tiene una mano pequeña, por ejemplo, pero es alguien que al estar en constante movimiento, saliendo del pocket, rompiendo la jugada, hay un momento en donde el balón queda medio ahí en la nada y eso es algo que en la NFL te lo pueden hacer pagar. Entonces va a tener que cuidar mucho más el balón, va a tener que ser mucho más inteligente cuidando el balón en ese tipo de situaciones. Y lo otro también a mejorar es el tema de sus lecturas en cobertura zonal. No es alguien que te diga que no sabe leer una cobertura zonal, pero se lo ve mucho más incómodo. Y ni hablar si la jugada se rompe. Si la jugada se rompe, es alguien que se vuelve peligroso en tu contra, enfrentando cobertura zonal. Porque ahí sí que puede perder de vista algún safety, sobre todo. Pero después, no sé que me preocupe en cuanto a una jugada los primeros 3, 4 segundos. No sé que no sabe leer una defensiva zonal, por ejemplo. Si vamos a una comparación con, por ejemplo, Malik Willis, que cuando yo vi el tape era lo que me preocupaba, de encontrar un otro Malik Willis que no supiese nunca que había un safety en profundidad. No, es alguien que hace toda una lectura pre-snap que le permite, a la hora que inicia la jugada, saber más o menos saber contra qué se está enfrentando, dónde no lanzar. Quizás es eso, no sabe dónde están los huecos, dónde está el espacio exacto, y son cosas que va a tener que aprender cuando vaya a tener la cobertura zonal. A ver, es algo tan distinto porque contra la man-to-man sí es alguien que se lo ve muy seguro, contra cobertura zonal tienen que se lo ve un poquito más inseguro. Entonces nada, un quarterback que tiene todo para que le vaya muy bien en la NFL, pero bueno, también el equipo que lo elige, no, pero Tennessee, le va a tener que tener paciencia con ciertos errores, pero siempre que estos errores no vayan en regresión y vayan más bien en progresión de no cometerlos de la misma forma, me parece que puede ser la cara de la franquicia que bueno, Tennessee viene buscando hace tantos años. Sí, y sobre todo después de la ida, obviamente, de las mejores épocas, o el mejor Ryan Tannehill, podríamos decir, que vimos en la Sí, NFL, es buscar un más, ni coreback. siquiera Tannehill era un buen cobra, ni siquiera era cara de la franquicia. Era un La tipo cara de que la se franquicia era. acoplaba a lo que necesitaba Tennessee en ese momento, que tenía distintas caras de la franquicia que no necesariamente eran el mariscal. Bueno, Tennessee fue varios años campeón de la división Sí, sí, con Tannehill. pero te diría que era Derrick Henry, las miradas iban para otro lado. Acá Cam Ward estamos hablando de alguien que puede reubicar a Tennessee en, en las portadas, digamos, no salía la palabra exacta. Así como cada equipo que va con su pick número 1 lo busca hacer.
Carolina lo buscó hacer con Bryce Young, Chicago lo buscó hacer con Caleb. Este jugador puede ser marca en la NFL, y que sea marca en la NFL significa que mi franquicia también va a tener una marca en la NFL, va a tener esa importancia. Y es eso que, bueno, con Tannehill no lo va a tener más allá de tener un buen quarterback, y después, bueno, los otros experimentos ni hablar. Bueno, me voy a dar un autopié para hablar del próximo jugador. No sé qué sucederá en el... tal vez se resuelve todo esto durante el episodio. Pero el señor George Pickens ya no sigue a los Steelers en Instagram. Y es uno de los nombres que se hablaba acerca de un posible trade en este fin de semana de draft. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono? Más allá de que me involucra personalmente. Porque el nombre del cual voy a hablar ha estado un poco atado a los Steelers en los últimos días. Estoy hablando del mariscal Shedeur Sanders. Creo que pocos jugadores, o tal vez ningún jugador en esta clase de draft ha sido puesto tan en escrutinio como Sanders. Alguien obviamente que llega con todas las luces de ser el hijo de... y bueno, ya tenía este peso, si se quiere, desde el momento en que ingresó al fútbol americano colegial, tanto yendo a Jackson State como después en su arribo a la Universidad de Colorado. Un talento distinto al que marcaba el Puma por parte de Cam Ward. Creo que es un talento completamente inteligente dentro del campo de juego, pero tiene algunas cuestiones que creo que terminan limitándolo un poco en su proyección para ser un mariscal NFL de tiempo completo. Vamos a decir primero, obviamente, las fortalezas de Sanders, que creo que tiene bastantes y creo que por eso estamos hablando de un mariscal que tal vez salga en la primera ronda. Yo no me animo a poner las manos en el fuego, sinceramente, por nadie por fuera de Cam Ward, que va a ser el pick 1. Pero bueno, Sanders tiene bastantes destinos probables. Puede ir a Giants en el 3, dependiendo de qué es disponible. Puede ir a Saints en el 9. Puede incluso ir a los Steelers en el 21 y por eso sí a esta conexión. Pero, ¿qué tendrán los equipos en caso de seleccionar a Shedeur Sanders? O Cleveland Browns también en el 2, ¿por qué no? La confianza con la que juega es alguien que me parece que cree mucho en sus procesos, en su talento, en sus virtudes físicas y creo que eso lo lleva adentro del campo de juego. Es alguien totalmente dispuesto, por ejemplo, una vez decidió el receptor al cual quiere darle el pase, a recibir golpes con tal de completar ese pase. No va a sucumbir, si se quiere, ante la presión inmediata por parte de un defensivo. Mientras algunos hablan de sus capacidades dentro y fuera de la bolsa, me parece que si hay algo en lo que se puede confiar en Sanders es que va a mantener la confianza más allá de que la bolsa esté colapsando. Él se va a mantener en su objetivo, se va a mantener buscando al receptor al cual quería encontrar en la ruta. A veces, a mi criterio, y esto me parece que un poco por diseño del ataque de Colorado, no creo que sea un error en sí de Sanders, terminaba quedándose un poco de más con su primer objetivo, pero no es algo que pasaba de manera constante. Sí, creo que lo sufrió un poco más, obviamente, ante equipos que lo presionaban un poco menos y que por ende él tenía la confianza para esperar a que la ruta se desarrolle e intentar conectar con su receptor. Pero esto a veces terminaba ocasionando capturas totalmente innecesarias por parte de Sanders, que se le pueden más que contar a un tackle o a un guardia o a un centro en captura permitida. A veces hay ciertas capturas que hay que contárselas al mariscal por no sacar la pelota a tiempo o no rolar, escapar o lo que ustedes quieran. Tiene habilidad, de todos modos, para poder sacarse jugadores de encima. Creo que esto también es una de las virtudes importantes. Juega con tanta confianza Sanders que tenemos enfrente un jugador
que en caso de que venga la presión, él va a confiar en su talento, en su físico, para intentar sacárselo de encima y de ahí continuar con el desarrollo de la jugada. Sabe comprarse tiempo, me parece que cuando cuando logra identificar, lo que tiene enfrente y lo que le va a venir en la defensiva, y sabiendo dónde puede llegar a ver algún defensivo que se cuele dentro de lo que es la protección, bueno, me parece que sabe comprarse tiempo. El gran tema es su capacidad de verlo en el momento, que es una de las grandes cuestiones que se está discutiendo con Sanders y que creo que más apego se tiene en su análisis. Bueno, hace tantas cosas bien dentro de la bolsa gracias a su confianza, como tantas cosas mal, que esto termina siendo una especie de arma de doble filo en su análisis y en lo que los equipos pueden llegar a opinar sobre él. En cuanto a lo que es él técnicamente, sus movimientos de lanzamiento, por lo menos mientras está centrado, mientras está con tiempo en la bolsa de protección o bien parado, simplemente bien equilibrado en la posición correcta para lanzar, Sanders me parece que técnicamente está muy muy pulido. No hay que hacer grandes miramientos sobre su técnica de lanzamiento, sobre cómo mueve las caderas, sobre cómo las alinea, a dónde apunta los pies. Creo que en ese sentido está muy bien trabajado. Lo que lo puede llegar a limitar en ese caso, y creo que es también algo que están viendo los equipos y por lo cual hay tantas preguntas sobre Sanders, es sobre el brazo en sí. Pero vamos a llegar a eso en las partes que podemos llegar a contar como debilidades. Para continuar con las fortalezas, es alguien que permite que las rutas se desarrollen. Creo que tiene buen timing. En general pone a los receptores en buena posición para ganar yardas después de la recepción cuando la ruta así lo permite. Creo que en ese sentido Sanders destaca incluso. Es alguien que puso de manera constante en buenos lugares a sus receptores y que por lo menos por toma de decisión y por confianza en su talento, bueno, puede poner la pelota o desea poner la pelota en los lugares donde tal vez la jugada te lo pide. Y eso creo que es destacable por parte de él, teniendo en cuenta además que llega al fútbol americano profesional con un bagaje de experiencia muy importante, porque fue titular en cada uno de sus años, uno en Jackson State y los dos en Colorado. Y de vuelta, cuando está la base equilibrada y tiene que lanzar cómodo, creo que Sanders es de los mariscales más destacados de la clase, tal vez el más destacado por detrás de Ward, que tiene un talento de brazo fenomenal, como bien dijo el Pumita. ¿Cuáles son los temas a ver y a realmente preocuparse por Sanders? Todo lo que dijimos está muy bien a nivel colegial. El gran tema para mí, y es el más importante con él, nada de lo que pasa fuera de la cancha, poco de lo que pasa dentro de la cancha en el pre-snap o durante la jugada, sino en su brazo. La discusión es si su brazo vale un pick de primera ronda, la discusión es si su brazo alcanza para ser un mariscal de NFL. No es alguien con capacidades atléticas limitadas, de hecho, a mi criterio todo lo contrario, pero el brazo simplemente no creo que esté ahí. No creo que tenga la fuerza, no creo que tenga el timing en términos NFL para poder hacer esa transición. Si lo ponemos de una manera más gráfica, hay pases que él tira en el college football que pueden llegar a ser completos, o que por lo menos ponen a su receptor en una posición de que sea completo, que en la NFL van a ser interceptados por las velocidades a las cuales se juega. La motion está bien, pero simplemente esa pelota no sale con la velocidad que se le pide a los mariscales. Hemos visto mariscales que tienen un tiempito menos que algunos de los balazos que pueden llegar a algunos otros a tirar otros quarterbacks en la NFL, pero necesitan de sí o sí aumentar un poco su velocidad, y creo que Sanders va a tener que agregarle velocidad a su brazo, va a tener que hacer algún cambio técnico que le permita sacar la pelota más rápido. No creo de vuelta que necesite cambios técnicos en cuanto a precisión. El gran tema es si
hay que mover algo del brazo, hay que mover algo de la técnica de lanzamiento para que él pueda, bueno, justamente lanzar más rápido, si es que así no perderá precisión. Es una gran incógnita alguna de las cosas que hay con Sanders. Y bueno, como les decía, el tema de la presencia en el bolsillo es también parte de sus incógnitas. Sí, es cierto, está dispuesto a recibir un golpe con tal de completar su pase. Sí, es cierto, no pierde la templanza cuando la bolsa colapsa, pero a veces simplemente se queda parado. Y la presencia en el bolsillo es importante, es tal vez en una NFL donde las velocidades, donde la presión al mariscal están cada vez tomando un rol mucho más protagónico del que tenían antes. Un mariscal que sepa en todo momento dónde está la presión y que sepa sentir la presión y reaccionar ante eso. Bueno, a veces termina siendo la diferencia por la cual tu ofensiva es capaz de ganar partidos. Sanders, tengo dudas sobre si puede sentir de manera correcta la presión, sobre si puede escapar justamente de la presión. Tiene las capacidades atléticas para hacerlo, pero a veces simplemente no lo hace. Por omisión, por lo que sea, pero no lo hace. Su tiempo de ejecución obviamente no me parece que sea correcto en ninguno de estos sentidos, en el tema del brazo y en el tema de cómo él se mueve, de cómo él se genera espacios y de cómo puede evitar lo que son las presiones en la NFL. Hay algunas inconsistencias técnicas de él tirando en movimiento, particularmente en el tren inferior. Para mí es el problema. Yo creo que arriba está bien, pero parte de la fuerza del brazo sale del tren inferior del mariscal, forma parte del movimiento, incluso si uno está tirando en movimiento. Y Sanders a veces parece que son dos partes del cuerpo completamente distintas, que no forman parte del mismo cuerpo. Tiene lanzamientos en movimientos que son buenos, y de vuelta, él a nivel colegial creo que tuvo una precisión muy muy buena. Y a ver, para retratarlo en números, lo que ha sido Sanders, voy a tener que chequear exactamente el número, pero si no me equivoco es el mariscal más preciso de la historia del fútbol americano colegial, con arriba del 70% de los pases completos. Cuánto tiraba por partido es importante, pero los pases los completaba, tenía obviamente un gran grupo de receptores que se lo permitía. Y también hay que analizar, me parece que particularmente su primer año en Colorado, su línea ofensiva era probablemente la peor del college football, y si no era la peor, pegaban el palo. En el segundo año mejoraron, no quiero decir que eran buenos, pero sin duda por lo menos llegaron al promedio de líneas ofensivas dentro del college football. Pero bueno, no es excusa para el análisis del jugador. Sí es cierto, ha sido maltratado mucho en su carrera colegial en cuanto a los golpes y demás, pero hay que ver si esto no hizo algún tipo de mella, físicamente hablando, en el jugador. No parece ser así, pero obviamente mientras con menos golpes llegue el mariscal, básicamente va a ser más importante. Presencia en el pocket, brazo, algunas inconsistencias técnicas. No me gusta eso de Sanders. Ahora, es cierto que tiene todas cosas que son mecánicamente o técnicamente o tácticamente corregibles. Esto tal vez es lo que me esperanza un poco más acerca de su futuro en la NFL, de que muchas de las cosas que podemos marcar como debilidades, un buen entrenador puede tomarlo y corregirlo. Obviamente no le va a agregar fuerza de brazo, pero va a hacer un ajuste técnico que va a permitir que Sanders saque más rápido la pelota. No va a ser alguien que inicialmente entienda de las presiones que va a tener la NFL en cuanto al pass rush, pero de la experiencia se aprende. Sanders probablemente se vea muy beneficiado, por lo menos cada vez que tengo que hablar de él me parece que es muy correcto decir esto, se vea muy beneficiado con no ser inicialista, no ser titular desde el primer año. Más allá de la buena experiencia que tiene en el college football, creo que tiene algunas cosas que hay que corregir para que sea mariscal de NFL, pero que creo que son corregibles para que sea titular, y que sea titular por largo tiempo, incluso en esta liga. No termino de comprar el prospecto, de hecho no tiene un grade de primera ronda a mi criterio, pero sí creo que hay futuro en él
como siempre decimos, dependiendo de dónde es que caiga, porque eso es tal vez lo más importante para el jugador y particularmente si jugás la posición más importante del juego, que es la de mariscal. Eh, Esa es mi opinión sobre Sanders. De vuelta, tal vez el jugador más con más escrutinio de todo este proceso de selección colegial en todos estos meses. Pomita, no te digo que estuvo cerca, pero sí tuvo bastante escrutinio, particularmente en algún momento, el jugador del cual nos vas a hablar. Un talento físico estúpidamente bueno, con comparaciones interesantes. Pero quiero que me hables, a ver, vamos a decirlo de esta manera. Nos vas a hablar de Jalen Milroe, quarterback de la Universidad de Alabama. Cualquiera que ve College Football ve a Jalen Milroe y dice, Lamar Jackson. Bueno, hay varios pasos para llegar hasta ahí, pero la capacidad física es simplemente increíble. ¿Qué nos podés decir del quarterback del Crimson Sí, Tide? una capacidad atlética, me atrevo a decir, hasta mejor que Lamar Jackson, pues tiene la combinación velocidad casi que igual, agilidad casi que igual, o te diré que igual, pero tiene una contextura física que lo hace, para mí, hasta un poco más peligroso que Lamar. Tiene un centro, me atrevo más a compararlo a lo que es un físico de Cam Newton, más que de Lamar Jackson, por ejemplo. O sea, de los últimos años, de los mejores atletas que tuvo la posición de quarterback, sin lugar a dudas, tiene un físico grande, un físico que tiene una muy buena fuerza en el tren inferior. Es un jugador que tiene una buena elusividad también, entonces es alguien que puede generar yardas con el balón en mano, casi que como un running back. Eso es algo, y que como un running back pesado, dirá, esos de los que no es fácil taclear. Eh, y a esto se le suma un brazo muy potente, es un brazo muy fuerte, tiene muy buena fuerza en sus pases, le sabe dar velocidad a pases profundos y saben que tiene buena precisión en los pases profundos justamente, ya sea porque tiene la fuerza y ya sea porque tiene el toque para poner pases de 30 a 40 yardas con la precisión necesaria para ponerlo donde está el receptor. Muchas veces vas a encontrar dentro del tape de Milroe pases de 30 40 yardas que van a donde está el receptor, donde estaba llegando el receptor, y termina siendo la jugada del touchdown, por ejemplo. Entonces tiene ese brazo para hacerlo. Otra de sus virtudes, digamos, es el tema de que es un jugador que se adapta muy bien al RPO. Entonces, para estos sistemas de read option, le da es alguien que se sabe adaptar a este tipo de esquemas, es alguien que le caen muy bien este tipo de esquemas, justamente, porque es alguien que puede correr bien con el balón, puede improvisar bastante y tiene la lectura, el tiempo de lectura necesaria para hacerlo. Que justamente creo que pone en una mejor situación, ya que justamente uno de sus grandes defectos es el tema de las lecturas y la toma de decisiones. Es alguien que, eh, a pesar de que ha ido mejor de 2023 a 2024, ha mejorado sus lecturas y su toma de decisiones. Es alguien que todavía no se lo ve cómodo en cuanto a las decisiones que va tomando en la jugada. Es un procesamiento un poco más lento de la jugada, y esto hace que muchas veces tenga el balón en brazos, en la mano demasiado tiempo. Entonces, muchas veces lo ves esperando a que se desarrolle la jugada, a ver qué pasa, y es alguien que eh, cuando tiene esa paciencia de estar dentro del pocket, parece que en su cabeza la jugada va todavía un poco más lenta, como para saber los tiempos cuando tiene que salir, cuando tiene que generar por fuera de la jugada, porque es alguien capaz de hacerlo. Muchas veces corriendo, sí, pero a ver, no deja de ser una opción el correr. Aún así no es alguien que reciba el balón, primera opción y corra. Lo que digo, es alguien que busca lanzar, pero en esta búsqueda
de lanzar, el procesamiento de la jugada es algo lento. Entonces, a pesar de que he visto una evolución, o por lo menos la sensación que me dio es que una evolución en cuanto a los tiempos de lectura y de toma de decisión, sí que todavía es algo que está por trabajarse. Y después, su mayor defecto es el tema de la precisión del pase en el corto y mediano campo. Que tiene muchos errores de precisión en pases por dentro y por fuera de los números, en pases de 5, 10, 20 yardas. O sea, es para dónde puede salir el pase. Y esto, a ver, hay momentos donde pone el pase, lo puso en el lugar perfecto y con la fuerza perfecta, porque es alguien que tiene fuerza como para que la pelota llegue en muy pocos segundos al brazo, a las manos del receptor. Pero al mismo tiempo, ese pase puede salir para cualquier lado. Y esto es algo que no te da la confianza de que Mirro pueda ser un pasador consistente en la NFL. Si ni siquiera lo logró ser en la NCAA. Entonces, todo lo que es su capacidad de ser un poco pasa está muy por hacerse. Por lo que digo, por las inconsistencias en la precisión, por los tiempos de lectura y por su presencia dentro del pocket. Es alguien que no lo conoce muy bien el pocket. Cuando está ahí, va leyendo la jugada, pero no sabe cómo aprovecharlo o exprimir al máximo cada segundo. Entonces, eh, todo lo que es ser un pocket passer, Miro no lo tiene. Ni en lecturas, ni en toma de decisiones, ni en precisión. Sí le tiene la fuerza en el brazo, sí tiene esa capacidad de meter un pase de 40, 50 yardas, pero si no puede ser un receptor, un quarterback que encuentra sus receptores de forma más o menos consistente, y digo más o menos consistente, y ahora te digo de ser un excelente pasador, no le veo el suficiente futuro en la NFL a un jugador como Milrow, justamente porque más allá de su capacidad de ser un gran atleta y demás, es alguien que va a quedar como un buen corredor y poco más. Y en eso de ser nada más un buen corredor, eh, no- a ver, puede tener más futuro como running back que como coreback, por ejemplo. Porque, lo que digo, con el balón es un excelente atleta. Y, y siempre que te pueda generar en ese tipo de situaciones, es un jugador muy peligroso, pero la sensación que me dio siempre, toda la temporada, por lo menos 24 de Milrow, es que no sabías cómo podía salir el, en el partido, porque por ahí tenía un buen partido como contra Georgia, o por ahí tenía un partido desastroso y no encontraba sus receptores y la ofensiva era, pero aparte es eso, muchas veces lo que tiene Mirror es que cuando tiene un mal día, tiene un día malísimo. O sea, los bajones son muy bajos, son de que una ofensiva no puede lograr 10 puntos. Entonces, nada, es alguien que está muy poco hecho como pocket passer, a pesar de la experiencia que tiene. Porque es alguien que ha jugado 2 años en Alabama, ni más ni menos. Eh, y se lo ha desarrollado poco como pasador. Son cosas que no tiene, me parece que es eso, son cosas que directamente no tiene, y es la parte que más me preocupa. Si no se puede mejorar, saben que va a tener poco futuro en la NFL. Al final, si sale en primera ronda, y es una posibilidad, porque, a ver, es alguien que si lo mejoras un 25% como coreback, tenés un coreback que es un dual threat muy difícil de parar. Un, un Lamar, un Cam Newton, tenés eso, y eso, como coordinador defensivo, anda a pararlo. Es muy complicado. Ahora, si no te sabe pasar y nada más te sabe correr, se vuelve unidimensional, deja de ser dual threat y pasa a ser una ofensiva muy poco consistente
y sin la capacidad de generar ni yardas, ni anotaciones, ni nada. Entonces, no, un jugador eh, muy difícil de terminar de analizar porque no sabes cuál es su verdadero potencial. Si es de ser un quarterback dual threat NFL o ser nada más un buen atleta. Eh, entonces, nada, a mí me cuesta terminar de tomar una decisión respecto a Milrow. Creo que obviamente es un riesgo enorme en primera ronda. Creo que eso está más que claro. Pero, pero no sé si siendo un equipo que por ahí está, además después del pick 15, y si es un riesgo que vale la pena, quizás. Es ahí donde los equipos, obviamente, sí, lo que siempre decimos, tienen más información que nosotros. Lo último que te agrego de Milrow, sus manos. Como así lo hablamos con Pickett eh, en el año y las manos pequeñas. 21 creo que era, o Sí, 20, también alguno de los dos. manos pequeñas para Milrow, así que ahí agregamos otra red flag, que eso sí, eso ya es algo que no se puede cambiar, y que bueno, vimos que un coreback con manos pequeñas al final no iba a tener éxito en la NFL como pick. Bueno, pero está Burrow que tiene manos pequeñas y también ha tenido éxito. No los vamos a juzgar a la gente de manos chicas en este programa, pero sin dudas es algo que miran los equipos de la NFL. Esa información por suerte la tenemos nosotros, pero completo lo que decía el Pumita. Acá hablamos del 10% que sabemos, que es lo que pasa dentro del campo, y alguna cosita que se nos filtra. Capacidades atléticas obviamente también, las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdadera información lo tienen los equipos de la NFL que van a estar seleccionando en este draft 2025. En mi caso, el último nombre de mi parte es también alguien que fue titular 3 años, en este caso en la SEC, en su momento uno de los mejores mariscales de su clase de reclutamiento, termina yendo a USC, perdón, antes de que extingan la Pac-12, y bueno, después terminó jugando para el Ole Miss de Lane Kiffin. Hablo de Jackson Dart, quarterback de los Rebels. Un talento, a mi criterio, interesante, con algunas particularidades a su favor, pero me parece que algunas más en su contra en cuanto al análisis per se para ver si puede ser un mariscal o no en la NFL. Sí voy a decir esto, yo tengo a Dart un poquito por encima de Sanders, que no es lo que habitualmente pasa en el consenso. Sí lo he visto, que hay algunos analistas que lo tienen, pero creo que Dart como mariscal en sí parece tener por lo menos algunas intangibles que ya les voy a estar hablando que me parece que superan a las de Sanders. Algo muy muy importante de Dart es que es un mariscal de cabeza, es alguien que lee el campo, que trata de ir bien por sus progresiones. Creo que eso lo hace bien cuando la jugada así se lo pide. Es alguien que lee en todas y cada una de sus progresiones y lo ha mantenido estable durante particularmente los últimos 2 años. Creo que lo han corregido muy bien en Ole Miss en este sentido. En cuanto a la toma de decisiones, creo que hay contrapuntos allí. Tiene momentos en el clutch, como llamaríamos entre muchas comillas, donde Dart toma la decisión adecuada, y no solo la decisión adecuada en cuanto a solo la decisión per se, sino en la ejecución de esta decisión, en el tipo de pase que tiene que tirar, en el receptor al cual tiene que identificar que tiene una cobertura que lo puede beneficiar o que tal vez hay alguna zona que puede atacar. Dart me parece que está muy aceitado en este caso, y que tiene algunas capacidades técnicas particularmente en sus movimientos mientras está plantado, básicamente, que lo benefician mucho en este sentido. Es muy bueno leyendo en el pre-snap. Me parece que esto es algo que lo ha trabajado bien Ole Miss, porque esto es algo que se les enseña básicamente a los mariscales durante
incluso durante el high school si les toca algún buen coach, pero en general durante el fútbol americano, durante el college football, durante su carrera, dependiendo de quién tienen manejando la ofensiva o quién tienen en el grupo de mariscales, bueno, los mariscales van intentando adaptarse a las distintas situaciones. Dart jugó en una SEC donde los linieros defensivos son bestias atléticas, creo que es donde más se puede notar la diferencia con respecto a otras conferencias en las trincheras. Tuvo que escapar de presiones de líneas que van a tener jugadores que van a ser seleccionados en esta clase de draft, incluso alto en esta clase, y me parece que Dart hizo un trabajo correcto, particularmente el último año, que fue un muy buen año de Ole Miss en líneas generales, donde se quedaron cortos sus objetivos, obviamente, pero que fue un año bueno de Ole Miss, por lo menos a mi criterio. En líneas generales, la lectura pre-snap de Dart me parece más que acertada y lista, sobre todo, que es lo más importante para la NFL. Cuando toma la decisión correcta, y si esta decisión es en la cobertura hombre a hombre por parte de la defensiva, en general la manera en que da el pase, el receptor al cual elige darle ese pase, también son los acertados. Es una ofensiva que estaba armada para simplificarle las cosas, y me parece que al siguiente nivel Jackson Dart se va a beneficiar de que esta tendencia se mantenga. No creo que sea un mariscal que él se le pueda dar una papa caliente como ofensiva, en el sentido de obligarlo a él a hacer lanzamientos, sino más bien es inducir los lanzamientos de manera constante en la selección de las jugadas, en las hot routes de estas jugadas, y me parece que ahí Dart, en una ofensiva, por ejemplo, como la que tiene San Francisco, que le benefició muchísimo a Brock Purdy, que es también una especie de gestor de juego, más que alguien que pone el juego adelante de su brazo. Bueno, creo que Dart es ese mismo tipo de mariscal. Es un gestor de juego que hace bien las cosas gestionando, y que sus lecturas, sus decisiones, me parece que lo benefician, y muchísimo en este sentido. Un punto que no se habla tanto de él, y es el último punto positivo que voy a marcar, es su capacidad de... yo creo que tiene potencial de dual threat. Es muy bueno corriendo, es alguien que me parece que se le va a poder poner jugadas de carreras por diseño en la NFL, y que tiene una visión y una manera de correr que bueno, son destacadas. Creo que es un buen ball carrier, básicamente. Es alguien que lleva bien la pelota, es alguien que la protege, es alguien que entiende cuándo deslizarse, es alguien que incluso tiene algunas capacidades de generar cuando la jugada está rota, gracias a esta capacidad física que él tiene. Y es sin dudas un plus, porque lo que habitualmente fallan los mariscales más de esquemas que son quarterback friendly, básicamente, es en inventarse por fuera del esquema. Creo que Dart lo puede hacer con sus pies, pero tengo mis dudas de si lo puede hacer con el brazo. Y ahí es donde vamos a tener que pasar a sus debilidades. Punto número 1, el movimiento no me gusta lo que he visto de Dart. Es alguien que simplemente tiene muchas inconsistencias técnicas en su lanzamiento. A veces la cadera queda a destiempo de la parte superior del cuerpo, y como mencioné también con Sanders, esto es algo que le termina quitando fuerza a los pases, y termina, bueno, básicamente tirando una plegaria con sus pelotas. Creo que tiene inconsistencias también en la toma de decisiones rápidas, cuando la jugada te pide que el balón se suelte en menos de 2-3 segundos, sea un pase pantalla, sea un pase flotado, o lo que quieran poner como ejemplo. Creo que ahí ha mostrado inconsistencias, porque creo que se apresura, entonces no termina de setearse bien. Yo creo que las repeticiones van a terminar de corregir esto, pero sí es alguien que no termina de setearse cuando la jugada pide que él reaccione, no que reaccione, sino que él actúe o gestualice, no me sale la palabra ahora, pero bueno, que actúe rápido, básicamente. Vamos a dejarlo de esta manera. Tiene, para mí, errores. La lectura pre-snap me parece que es buena. Ahora,
en el desarrollo de la jugada creo que termina teniendo errores en la identificación de zonas y en cómo ataca esas zonas. Porque bueno, si vos tenés problemas en la identificación de qué te muestra realmente la defensiva, eventualmente vas a tener problemas en la ejecución justamente de la jugada, y creo que Dart ha sido consistente en mostrar problemas en ese apartado. Va a tener que mejorar su lectura, esto me parece completamente corregible, es estudio y más estudio. Pero bueno, es muy distinto el estudio, es muy distinto el sentarse a ver el tape a cómo lo termine ejecutando el jugador dentro del campo de juego. Y creo que allí es un aspecto a mejorar. Les decía, no confío en Dart en el sentido de crear por fuera del esquema con su brazo, porque sus lanzamientos fuera de la plataforma, la verdad es que no se sienten naturales, parece que está forzado, es alguien que me parece que con el play action no se va a llevar muy bien, pero que creo que hay en él un mariscal que, si el esquema lo ayuda, si el esquema lo obliga a acostumbrarse a inducir rutas, a vender cosas a los defensivos y permitirle a él encontrar otros espacios, me parece que es un mariscal que tiene muy buena proyección, porque los intangibles atléticos están ahí, tiene inconsistencias técnicas, tiene inconsistencias tácticas o de estrategia, pero tiene también el físico, tiene bueno, el físico parece un mini Garner Minshew, pero tiene un físico de mariscal de NFL, no el prototípico, pero tiene físico de mariscal. Y tiene las capacidades físicas para jugar la posición, sea brazo, sea esa capacidad de dual threat de la cual hablé antes. Es un mariscal que me gusta. Es un mariscal que, a diferencia de Sanders, yo sí tengo como un grade de primera ronda muy ahí, realmente, porque hay que obligar un poco los grades de primera ronda en esta clase, por lo menos a mi criterio. Y que simplemente me gustaría ver en una ofensiva que lo beneficie, porque si de vuelta cae en un esquema que le permita a él ser un gestor de juego, vamos a tener un mariscal que va a ser titular por muchos años en la NFL. Tal vez deba sentarse un año para pulir estas cosas que me parece que hoy no están listas para jugar al próximo nivel, pero no creo que sea tampoco una obligación con él. Creo que lo puede ir aprendiendo con las prácticas, con la cancha, con las repeticiones, pero estoy bastante alto con Dart y es incluso a mi criterio mi quarterback 2 de esta clase. Pomita, no me dijiste el nombre en la previa de este episodio. Estoy completamente a ciegas con quién va a ir el señor Pomita Ramallo para hablarnos de un nombre que le interesa dentro de este grupo de mariscales del draft 2025 de la NFL. Sí, a ver, que creo que puede ser un buen backup, sobre todo, puede tener sus oportunidades en la NFL, eh, no por el potencial, pero sí por dentro de todo una buena base. Y estoy hablando de Kyle McCord, quarterback de la Universidad de Syracuse, ex quarterback de Ohio State. Y bueno, la principal virtud es esta, la experiencia que ha tenido en college. En un esquema como el de Ohio State, después el de Syracuse, ofensivas bastante, para la de Ohio State importante, pero la de Syracuse, por ejemplo, él puso la marca de mayor cantidad de yardas de un quarterback en la ACC. A ver, es un quarterback que tiene buena precisión y colocación en los pases, sabe dónde ponerlos, los pone con bastante, justamente esto, precisión, con bastante buen toque. Eh, es alguien que tiene un procesamiento bastante rápido en la jugada, entonces se desenvuelve bastante bien en la misma, y sabe aprovechar a sus receptores, aprovechar estos diferentes mismatch que van existiendo. Entonces, mm, es un pocket passer muy bien hecho, con y lo que es más destaco es esto, la precisión en
5, 10, 15, 20 yardas dentro de los números, por fuera de los números, buen toque en los pases profundos. Entonces, quizás el pocket passer puro dentro de la clase, el mejor, te diría. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Primero, su físico. Es alguien que tiene muy poca movilidad, es alguien que no puede generar por fuera del pocket, le cuesta mucho romper una jugada cuando la jugada se rompe. Entonces, no puede, es alguien que tiene la capacidad de ser un playmaker. Cuando la jugada no funcionó, se acabó de sack y listo. Entonces, no te puede producir mucho más allá de eso. Y otra de las cosas, y una desventaja que ya se veía en su época, desde su época, perdón, de Ohio State, era el brazo. La fuerza de brazo es limitada. Lo que dije antes, puede poner unos pases de 40 yardas, pero tiene que ser, van con mucho toque, van con mucho aire, y eso la NFL le pueden terminar castigando. Y quizás el punto que, bueno, que sí es a mejorar o que sí puede mejorar, y que por ahí más me preocupa, es el tema de lo que puede hacer bajo presión. Tiene que mejorar su presencia dentro del pocket, más en justamente el pocket passer. Al final, es alguien que, a pesar de su experiencia, cuando empieza a sentir presión, se lo empieza a ver apurado en las lecturas, en las decisiones. Por eso es algo que a mí no me ha convencido a él como pocket passer al 100%, porque le falta, me parece, esa presencia dentro del pocket, justamente. Entonces, nada, es un quarterback que tiene una gran experiencia, que tiene muy buenos traits para ser un pasador, pero que no tiene ni la fuerza de brazo ni la capacidad atlética, y tiene inconsistencias en cuanto a su presencia dentro del pocket para convertirse en un quarterback de la NFL. Por eso lo que digo, me parece que es un buen backup, por ejemplo. Pero no creo que pueda salir de eso el bueno de Kyle McCord. Ahí va, Kyle McCord es el nombre del Pumita. En mi caso les voy a hablar de alguien del cual se ha hablado bastante en este proceso pre-draft. Porque bueno, es un jugador interesante de analizar desde su carrera. ¿Por qué? Porque formó parte de la misma clase de reclutamiento que Trevor Lawrence. Fue suplente de Justin Herbert en Oregon. Esto ya habla de la cantidad de años que tiene el college football. Y bueno, en septiembre, cuando inicie la temporada regular de la NFL, cumplirá 26 años. Hablo de Tyler Shough, quarterback de la Universidad de Louisville, con pasado en Oregon, con pasado en Texas Tech. Y es allí donde me voy a frenar 2 segundos para decir, en Texas Tech tal vez vimos el show más explosivo con su brazo, con su toma de decisiones, con su seguridad. Pero los 3 años que estuvo con los Raiders, bueno, se lesionó. Los 3 años tuvo lesiones, los 3 años. Esto permitió que básicamente sea un mariscal que tiene una carrera universitaria de 7 años, y que, si bien obviamente cada vez se ven más carreras extendidas por lo laxo que se ha puesto el tema del redshirt en el college football, bueno, sigue siendo un mariscal que tiene esta pequeña cosa de la no juventud, la vejez, entre comillas, en la cual llega. Me cuesta decirle vejez a alguien que tiene mi edad, pero bueno, después de todo hay que hablar con la propiedad en la cual hablan también los scouts. Un brazo muy, muy interesante, alguien que me parece que tiene el brazo para, por lo menos en su toma de decisiones y en el toque que le pone a los pases para bueno, completar pases en la NFL. Tiene buena visión de campo, esto me parece que se lo da la experiencia. Manipula defensores, llega muy preparado desde este sentido al profesionalismo. Es alguien que entiende en todo momento qué pasa antes, durante y después de la jugada, y creo que su principal limitación no viene por ese lado, simplemente viene por su edad, su historial de lesiones y la ejecución de todo esto. Yo creo que yo es de estos mariscales que entiende todo lo que está pasando en el campo de juego, entiende dónde tiene que poner el pase, entiende cuál es la ruta que va a quedar libre, entiende
por dónde va a venir la presión y por dónde podría escapar en el bolsillo. El gran tema es la ejecución de todo eso. No tiene una capacidad atlética exuberante para escapar de las presiones rápidas. No tiene tampoco capacidad para moverse con la libertad con la que se mueven, creo, algunos mariscales mucho menos talentosos de brazo que él. De brazo no, de cabeza de que él en el bolsillo. Y la ejecución de sus pases, más allá de que en general suele ser alguien que si le das el tiempo correcto puede ser preciso y que tiene el brazo para hacer todos los tiros, como habitualmente se dice. La ejecución del mismo, el release de la pelota, la potencia que lleva el ovoide, no están ahí. Me parece que siempre toma la buena decisión del tipo de pase y el receptor al cual tiene que buscar. A veces simplemente el pase es no me sale, impreciso, ahí está. El pase es impreciso por un par de cuestiones técnicas que él tiene al momento de aventar la pelota. De aventar no sería la palabra, pero bueno, a veces parece que la avienta realmente por el tipo de técnica que tiene. Un jugador de vuelta de estos que creo que lo querés como mariscal suplente en tu equipo, particularmente si es un novato y si puede seguir mejorando y si se le encuentra la vuelta para que pueda eventualmente convertirse en un titular. Creo que su techo está ahí, pero no veo un techo de más que un mariscal promedio de la NFL. Una comparación que me gusta hacer con él, no por lesiones ni por nada ni por nada del estilo, pero sí creo que tiene ciertas reminiscencias en su juego con un brazo menos potente debido a, para mí, la cantidad de golpes físicos que ha tenido durante su carrera. Es Landry Jones, el ex mariscal de Oklahoma, jugó también en los Steelers, en Jaguars, en la NFL. Un pocket passer puro, alguien que entiende en todo momento qué pasa dentro del campo de juego. Su gran duda es la ejecución de las jugadas y, bueno, la capacidad física para poder ejecutarlas. Hasta aquí ha llegado el episodio del día de la fecha de Redshirt Podcast. Pomita, ¿alguna mención más que quieras hacer sobre esta clase de mariscales que, bueno, creo que habitualmente se habla de que Cam Ward en otra clase de mariscales hubiese sido mariscal 5? Yo creo en su talento, creo que puede llegar a ser un mariscal de los que siempre hablemos de que igual iba a salir en el top 15 de cualquier clase de draft, pero es cierto que detrás de él los mariscales, bueno, un poco nos dejan sabor a poco y a su vez forman parte de esta apreciación que hemos hecho en general de la clase, que es el talento de segunda, tercera, cuarta ronda, está ahí y me parece que los mariscales, a pesar de que es la posición más importante del juego y a pesar de que en general vos querés seleccionarlo en la primera ronda o idealmente lo seleccionás en la primera ronda, bueno, hay talento que vas a poder encontrar en esas rondas y sacarte de ahí un buen mariscal. Sí, a ver, no es una clase extremadamente talentosa en la posición, pero hay jugadores con potencial, está Cam Ward, es verdad que bueno, sí, después en el segundo día queda muy poco, nombre así mencionar, Dillon Gabriel, Will Howard, con un poco más de potencial, por ejemplo, que McCord, que yo nombré, pero bueno, después de eso, poco más, creo que no sé ningún otro nombre ahí por mencionar. Decime. Bueno, sí. Pero bueno, ahí yo creo que tampoco. Su último año no lo beneficia para nada. Es probablemente un jugador que salga en el No, tercer día. Probablemente no, y es un te jugador que diría va a que salir en el lo tercer día. anterior, no sé si tampoco lo beneficia tanto. Entonces, eh, Está nada, Riley esos son un par de Leonard, nombres que. que nuestro amigo Fernando Vapa lo quiere muchísimo. Sí, sí. Me encantaría que Riley Leonard termine en Patriots. Me encantaría. Solo para el chiste. Total no va a ser titular. Drake May es el titular. No, obviamente. Pero bueno, nada, hay un par de nombres más que los vamos a estar viendo en el tercer día, quizás sean seleccionados en el draft. Yo creo que igual Will Howard y Gabriel son nombres que van a salir drafteados, son corebacks, son jugadores bastante para la NFL competentes, buenos profesionales pueden ser, pero bueno, no van a pasar de eso, ser un suplente, digamos.
Así que, nada, esos serían los otros nombres, digamos, que pueden quedar ahí en el tintero, pero sin perdernos nada muy, muy grande. Hay un nombre del cual se está hablando bastante, obviamente por sus capacidades atléticas, más que otra cosa. Em, pero es el nombre de desarrollo, si se quiere, que les vamos a dejar, o por lo menos de mi parte, que es Tommy Melot, el hombre de Montana State, creo que sí, de Montana State. Nada, quarterback de FCS, uno de los mejores equipos de FCS, por cierto, Montana State. Un dual threat, básicamente, algo bajito para la posición, algo chico para la posición, pero un dual threat que me parece que puede hacer cosas muy muy interesantes, y que algún equipo tal vez le vea algo, simplemente por mencionarles algo por fuera de los nombres que ya deben conocer de memoria, porque obviamente es la posición de quarterback y es la que más se ve, después de todo, de cara al draft. Pumita, ha sido un placer estar contigo nuevamente en este episodio de Red Shield Podcast. Nos vamos a encontrar en el día de la fecha, si es que escuchás esto, el día que sale, que es el jueves 24 de abril, para llevarles a todos ustedes la primera ronda del draft 2025 de la NFL. Siempre un gusto poder estar acá para charlar sobre los nombres que tienes, siempre para hablar de college, de draft, algo bueno, me encanta. Y bueno, nada, han sido varios episodios analizando cada una de las posiciones. Y bueno, nos reencontraremos en vivo en la noche del draft, en la noche de la primera ronda del NFL Draft. El Pumita Ramallo estuvo con nosotros, quien les habla, Agustín Espósito. Les recuerdo que este episodio de Redshirt Podcast lo pueden encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube, que es No Huddle, OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch, y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este programa fue traído a ustedes gracias a la gente amiga de Magic Traveler. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos, ¿y por qué no vivir un draft? Ahora ya estás un poco tarde, ¿no? Porque ya va a ser todo en Green Bay, pero el año que viene en Pittsburgh, ¿por qué no? ¿Querés viajar al draft? Bueno, básicamente les hablas a ellos. @magic.travelers en Instagram, les mencionas a Huddle y accedes a descuentos exclusivos en tu paquete de viajes para disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Los esperamos a todos este jueves 24 de abril en nuestros canales de Twitch y de YouTube. No Huddle, OK, nos ven ahí, para la primera ronda del draft 2025 de la NFL. Les vamos a hablar de todo lo que pase, todas las reacciones, toda la información y todo el análisis de los prospectos que van a ser seleccionados por las 32 franquicias de la NFL. Por ahora, veremos si hay algún trade o no. George Pickens, te cruzo los dedos. Pero bueno, vamos a estar ahí en Twitch y en YouTube para que nos puedan ver y disfrutar de algo que nos encanta hacer, que es cubrir el draft de la NFL. Hasta aquí he llegado. Red Shield Podcast. Casi todas las posiciones hicimos. Les cumpliremos el año que viene. ¿Qué decirles? Bueno, nada. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos en la noche del draft y cuando el fútbol americano, como dice nuestro amigo Fernando Papa, nos vuelva a encontrar. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.